Vamos a ver ahora algunos ejemplos de resoluciones de inecuaciones con expresiones algebraicas racionales, o sea que tienen numerador y denominador con la variable x. En este caso vamos a aplicar dos métodos de resolución de este tipo de ejercicios. Uno que es un método que le llamamos de conjuntos y otro que es un método gráfico. Uno es está más basado en el razonamiento de las definiciones, en lo teórico, en la apoyatura, digamos, de todo este tema. Y el otro método es mucho más práctico, mucho más concreto en la resolución, pero también es un método, es la receta, es la formulita, ¿no? Donde no la usamos mucho tiempo, nos olvidamos cómo era. En cambio, el otro, si uno aprendió los conceptos teóricos, tiene más sustentabilidad en el tiempo y conocimiento. Vamos a aplicar los dos, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, con esto. Ahí tenemos una inecuación algebraica, tiene números y letras, es una desigualdad, por eso una inecuación, y tiene x en el denominador. O sea, esta es una expresión algebraica racional. Ahora bien, para poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros necesitamos que tenga esta forma, es decir, que tenga una desigualdad con respecto a cero. Nosotros vamos a empezar trabajando aplicando el método de conjuntos. Entonces, al ser mayor o menor que cero, lo que estamos diciendo es que la expresión es negativa, por ejemplo, en este caso, o si fuera mayor que cero, que es positiva. Cuando uno dice que algo es positivo o negativo, y de lo que estamos hablando es de un cociente, quiere decir que si es positivo, numerador y denominador tienen el mismo signo, o si fuera negativo, que numerador y denominador tienen signos contrarios. Más menos, menos más. Por eso tiene que tener esta forma. Si nosotros trabajamos con una expresión de esta forma, lo vamos a analizar en el método de conjuntos a partir de tomar el mayor que cero o menor que cero como el ser positivo o ser negativo. Si yo digo que es negativo en este caso, lo que estoy diciendo es que el numerador y el denominador tienen distintos signos. Este positivo y este negativo, o al revés, este negativo y este positivo. Acá lo escribimos, ¿no? El numerador positivo y el denominador negativo, o el numerador negativo y el denominador positivo. Las dos alternativas para que este cociente me dé negativo. Ahora, presten atención que en esto que yo acabo de escribir, lo más importante son las conjunciones y o. Ahí está la clave de cómo se resuelve aplicando el método de conjuntos. Recordemos la frase, ¿cómo lo diríamos? Esto va a ser negativo si el numerador es positivo y el denominador negativo, o si el numerador es negativo y el denominador positivo. ¿Por qué hago hincapié en plantearlo así, con tanto detenimiento? Bueno, porque en realidad yo podría escribirlo algebraicamente de esta forma. Que el numerador sea positivo se escribe así. Y este símbolo, que el denominador sea negativo, así lo escribo algebraicamente, el denominador era x menos 4, menor que 0, o que el numerador sea negativo y el denominador positivo. Esto es lo que acabamos de decir y escribimos, y ahora lo escribimos algebraicamente. ¿Qué hago ahora? Bueno, despejo la x en cada una de estas cuatro desigualdades. Fíjense que el hincapié habíamos dicho que estaba en el i y en el o. I y o. Ahora despejo. Paso el 2 restando, x mayores que menos 2, el 4 sumando, x menores que 4, el 2 restando, x menor que menos 2, y el 4 sumando, x mayor que 4.
Entonces estoy diciendo, x es mayor que menos 2 y x menor que 4 a la vez, ¿m? O x es menor que menos 2 y x mayor que 4. Vamos a tomar eso último, lo vamos a repetir ahí arriba. Fíjense, dijimos que la clave siempre era los y los o. ¿Por qué? Porque esto que está acá, x mayor que menos 2, es una solución, es un intervalo. Son todos los x que van desde el menos 2 hasta más infinito. A esa solución 1, al decir y, estoy diciendo que cumple con las dos cosas. Cumple con que es mayor que menos 2 y a la vez con que es menor que 4, que es otra solución, de menos infinito hasta el 4. O sea, si yo digo que es esta y esta, la solución es la intersección de las dos. También dije que podía ser al revés. S3 intersección S4. Y dije que era así o así. Y la O se asocia con la unión de conjuntos. Entonces fíjense cómo queda esto. Haciendo hincapié en la intersección y en la unión, que es lo que viene de la I y la O con que escribimos al principio. Vamos a representar S1, S2 y su intersección. A ver, dijimos que S1 eran los mayores que menos 2. Mayores, el punto vacío. No es mayor o igual, solo mayor. S2, menores que 4. Vacío en 4, desde menos infinito hasta ahí. Y la intersección, o sea, lo que tienen en común esta y esta, sería el intervalo que va desde menos 2 abierto hasta 4 abierto. ¿Por qué abierto? Porque el 4 en este es solución, pero en este no, porque era abierto el extremo. Entonces, queda abierto. Esto sería S1 intersección S2. Vamos a hacer lo mismo con la otra alternativa. En la otra alternativa se da todo exactamente al revés. Lo que antes era mayor ahora es menor, ¿sí? Entonces nos queda así. S3 sería menores que menos 2, de menos infinito hasta menos 2 abierto. S4 son los mayores que 4, desde 4 abierto a más infinito. ¿Qué cosas tienen en común S3 y S4? Nada, conjunto vacío. Entonces vamos a encontrar la solución final. Dijimos que era S1 intersección S2, unión S3 intersección S4, que en este caso dio vacío. Por lo tanto, la unión de este con el vacío es el primer conjunto. Es el intervalo que va desde menos 2 abierto hasta 4 abierto. ¿Cómo escribo eso? La solución sería todos los x que pertenecen al intervalo abierto en menos 2, abierto en 4. Y esa es la solución de esta inecuación racional. ¿Qué hubiera pasado si acá decía igual? Bueno, fíjense, lo único que cambia que es que el igual, que algo se haga cero, solo depende del numerador. El denominador no puede ser cero. Entonces, si solo depende del numerador, ¿qué va a pasar? Cuando analice S1 y S3, le voy a tener que agregar el igual. S2 y S4 no, porque es el denominador que no puede ser cero. Por lo tanto, cuando hago las intersecciones, acá me queda incluido el menos 2, porque es la solución de C1 y está en el otro también. Y este sigue siendo vacío. Solución final, igual que la anterior, solo que cerrado en el menos 2. Esa es la única diferencia de si hubiera habido igual o no. Vamos ahora con otro ejemplo. X menos 3 dividido 2 menos X menor o igual que 0, o sea, negativo o 0. Y vamos a aplicar el otro método. Ahora vamos con el método gráfico. ¿Cómo se trabaja en el método gráfico? Juega con lo mismo, con el tema de los signos, de numerador y denominador. Pero lo que vamos a hacer es buscar los puntos críticos.
sea, este trabajo se basa en buscar los puntos críticos del numerador y del denominador. Entonces uno se podría preguntar qué es un punto crítico, ¿no? El punto crítico es el valor que toma x para que la ecuación se haga cero. Digamos, x menos 3 va a ser igual a 0 en un determinado lugar. Eso es un punto crítico. 2 menos x va a ser igual a 0 en un determinado lugar. Ese es el punto crítico del denominador. Entonces, punto crítico del numerador. ¿En dónde x menos 5 se hace 0? Paso el 5 sumando. Cuando x vale 5. Listo. ¿En dónde se hace 0 el denominador? 2 menos x igual a 0. Paso el 2 sumando. Cuando x es igual a 2. Ahí encontré los dos puntos críticos. El que hace 0 el numerador, el que hace 0 el denominador. Ahora, ¿qué hago con esto? x5 es el punto crítico del numerador, de x menos 5. Quiere decir que a la derecha del 5 y a la izquierda del 5 va a haber un número que va a hacer que la resta no dé 0. En 5 vale 0, pero a la izquierda y a la derecha no. Es el único lugar donde se hace 0 el 5. Por lo tanto, vamos a encontrar que a la derecha y a la izquierda del 5, eso se va a hacer positivo o negativo. Por ejemplo, si yo tomara el 2 más chico que 5, 2 menos 5 es menos 3, negativo. Si yo tomara el 7, 7 menos 5, 2, positivo. Del otro lado es positivo. Acá damos ejemplos numéricos. 2, la expresión vale menos 3, negativa. En 7, la expresión vale 2, positivo. Cambió el signo. En 5, 0. Ni positivo ni negativo. Muy bien. Ahora vamos a representar esto. Entonces, ¿cómo se hace? El método gráfico es muy, muy concreto. Primero, van a poner un eje para el numerador, uno para el denominador y uno para el cociente. Primero fijan dónde están los puntos críticos. Dijimos que había un punto crítico que estaba en 2, que era el del denominador, y un punto crítico que estaba en 5. Ahora voy a dividir todo esto. Perdón, y habíamos dicho que era menor o igual. Entonces, el numerador iba incluido, como nos pasó en el caso anterior, con el menos 2, ¿no es cierto? Va incluido el 5. Lo hago cerrado y el 2 abierto. Entonces ahora divido los tres ejes con los puntos críticos. Me quedan tres segmentos, intervalos. Desde menos infinito hasta 2 sería acá. Desde 2 hasta 5 sería lo del medio. Y de 5 a más infinito sería lo de la derecha. Y ahora digo, bueno, a ver. Si x, en la primera, en el numerador, dijimos recién, si x vale 2, 2 menos 5 es menos 3. Acá me daría negativo, ¿cierto? En cualquiera de estos dos son números menores que 5. Para los menores que 5 da negativo. Y del otro lado, si me paso al 6, 7, al 8, al restarle 5 me da un resultado positivo. Por lo tanto, yo puedo asegurar que del 5 en adelante, el signo que va a tomar el numerador es positivo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el denominador. Fíjense, a la izquierda y a la derecha del 2 van a pasar cosas distintas. Yo digo, a la izquierda del 2 tendría, por ejemplo, el 0. 2 menos 0, 2, positivo. A la derecha del 2, por ejemplo, el 4, 2 menos 4 es menos 2, da negativo. Por lo tanto, del 2 en adelante va a dar negativo. Y una vez que hice esto, aplico la regla de los signos. Numerador por denominador, menos por más, menos. Numerador negativo, denominador negativo, menos por menos más. Numerador positivo, denominador negativo, más por menos, menos. Quiere decir que la división entre los dos va a tomar estos signos. Desde menos infinito hasta 2 abierto va a ser negativo. Desde 2 hasta 5 va a ser positivo.
Y desde 5 cerrado hasta más infinito va a ser negativo. En 5 va a ser 0. ¿Cuál es mi solución entonces? Dijimos que era menor o igual que 0. En estos intervalos es menor que 0 y en 5 es igual. Por lo tanto, mi solución sería esta. De menos infinito a 2 abierto, unión de 5 a más infinito, con 5 incluido. Escrito algebraicamente, la solución son todos los x que pertenezcan al intervalo menos infinito 2 abierto, unión 5 cerrado a más infinito. Y esta es la solución de esta inecuación algebraica racional. Muy bien. Ya vimos dos métodos de resolución, hicimos 3 ejercicios, los 2 métodos que vamos a usar. El método de los conjuntos, trabajando con las intersecciones y las uniones de conjuntos y las distintas soluciones que va teniendo cada numerador y cada denominador en una relación de este tipo, y el método gráfico, en el que buscamos los puntos críticos arriba y abajo y empezamos a comparar. Bien práctico, bien cortito. El otro más de desarrollo teórico, de manejo de... Muy bien, pero en los dos casos, la condición que nos fijamos siempre es que tenía que ser un cociente y estar desigualado con el cero. Es decir, hacerlo positivo o negativo. Y por eso jugamos con los signos. La condición entonces era esta. Ahora, ¿qué pasa si no fuera así? Por ejemplo, x más 7 dividido menos x menos 8 es menor o igual que menos 3. Es decir, es negativo, pero es más que negativo, es más chico que menos 3, no que 0. Por lo tanto, como está esta expresión, no me sirve, tengo que trabajar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo logro que esta desigualdad sea con respecto a 0? Pasando el 3 sumando al primer miembro. Y me quedó x más 7 sobre menos x menos 8 más 3. Bien, ahora necesito que acá, la primera condición ya está cumplida. La segunda es que acá me quede una división, una fracción, no una suma. Vamos a resolverlo. Eso que hacemos, como un denominador, menos x menos 8. Entonces, menos x menos 8 dividido en menos x menos 8 es 1 por x más 7, más 3 por menos x menos 8 dividido 1, que es lo que está debajo del 3, es menos x menos 8, por 3, menor o igual que 0. Y ahora hacemos distributiva acá arriba. Tenemos el x más 7 queda como está, más 3 por menos x es menos 3x, más 3 por menos 8 es menos 24. Y ahora resuelvo junto a esta x con este menos 3x y el 7 con el 24 y nos queda menos 2x menos 17 dividido menos x menos 8. Y ahora sí logramos lo que estábamos buscando, un cociente desigualado a 0, que como podemos observar es negativo o 0. Vamos a resolver este primer ejemplo por método de conjuntos. Entonces dijimos, si este cociente es negativo o 0, acuérdense que el 0 se logra haciendo 0 el numerador, nunca el denominador porque no se puede dividir por 0. Entonces, vamos a analizar cuando el de arriba es positivo o 0 y el de abajo negativo, o cuando el de arriba es negativo o 0 y el de abajo positivo. Es decir, lo que hicimos en el otro ejercicio. Menos 2x menos 17, positivo o 0, y a la vez el denominador negativo, o menos 2x menos 17, negativo o 0, y el denominador positivo. Vamos a despejar, paso el 17 que resta en estas dos, sumando al otro lado, y el menos 8 que resta en estas dos, sumando al otro lado. Paso siguiente tengo, y ahora fíjense, presten atención, menos 2 multiplicando a la x, menos 1, menos 2, menos 1. Yo voy a pasar esos menos 2 y esos menos 1 dividiendo al otro lado, pero como son negativos, las desigualdades se invierten.
Así que, ¿qué me queda? Que x es menor o igual que menos 17 medios, hace el menos 2 dividiendo, y di vuelta la desigualdad, que x es mayor que menos 8, era 8 dividido menos 1, menos 8, o que x es mayor o igual que menos 17 medios y x menor que menos 8. Y ahí tengo planteada, como habíamos hecho el primer ejercicio con el método de conjuntos, ahí me quedó planteado. Yo tengo esta inecuación racional que se va a cumplir cuando pase esto. Y a esto lo llamamos S1, S2, S3, S4, y vamos a calcular la intersección de S1 con S2, la de S3 con S4, y después hacíamos la unión de los dos resultados. Ahí vamos. Vamos con S1 y S2 y su intersección. S1 es menores o iguales que menos 17 medios, o sea, menos 8,5. Acuérdense que cuando esté el igual, va incluido. Intersección con x mayores que menos 8, abierto porque solo mayores. Si yo hago la intersección de estos dos conjuntos, como ustedes pueden ver, no tienen nada en común. Por lo tanto, es el conjunto vacío. Vamos a las otras dos soluciones. S3 sería mayor o igual que menos 8,5. Y S4 sería menor que menos 8. Hago la intersección, lo que tienen en común es desde el menos 8,5, que lo tienen los dos, hasta el 8 abierto, porque este lo tiene pero este no, y ahí está la intersección. Último paso, tengo que hacer la unión entre esa intersección que me dio vacío y esta intersección que me dio desde menos 8,5 cerrado hasta 8 abierto. Por lo tanto, la unión entre algo y nada es ese algo. Y esta es la solución. Expresada algebraicamente sería todos los x que pertenezcan al intervalo cerrado en menos 17 medios, abierto en menos 8. Y así queda resuelto este ejercicio. Ahora, esto arrancó de que fuera menor o igual que 3 en vez de 0. Y trabajamos algebraicamente para transformar la inecuación en lo que yo busco. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si del otro lado no hay un 3 nada más? ¿Qué pasa si del otro lado hay otra expresión algebraica racional, o sea, con x en el denominador? Muy bien, acá vamos a hacer lo mismo. Fíjense, paso restando al otro lado la fracción. Ya tengo el 0. Ahora necesito hacer una sola fracción de estas dos. Pero este caso es muy simple, porque tienen los denominadores iguales. Y ustedes saben que cuando suman o restan dos fracciones con igual denominador, se mantiene el denominador y se resuelve lo de arriba. Por lo tanto, me quedó x menos 3 dividido 4 menos 2x, menor o igual que 0, negativo o 0. Y esto es lo que yo estaba buscando. En este caso, vamos a usar el otro método, método gráfico. En el método gráfico, acuérdense, lo que hacíamos era buscar los puntos críticos. Vamos a buscar los puntos críticos. Empecemos por el numerador. X menos 3 igual que 0 me va a dar el punto crítico. O sea, paso el 3 sumando, x igual a 3. Pero, acuérdense, es el numerador. Y acá puede ser 0. Así que el 3 va a ser solución de esto. ¿Sí? Cuando analice el numerador. Cuando buscan el punto crítico del denominador, paso el 4 restando, el menos 2 dividiendo, y me dio x igual a 2. X igual a 2 es el punto crítico del denominador, con la condición de que no puede valer 2, porque si valiera 2, esto se hace 0, y no existe la solución. Tengo los puntos críticos, vamos a graficar. Vamos a dibujar los dos puntos críticos. Uno es el 2, vacío, no puede valer 2, y el otro es el 3, lleno. Ese punto sí puede tomar. Y ahora veamos qué pasa a la derecha y a la izquierda. Vamos con el numerador. El punto crítico del numerador es el 3. Así que a la izquierda y a la derecha del 3 pasan cosas distintas. Por ejemplo, si yo tomo un número más chico que 3, por ejemplo el 2, 2 menos 3 menos 1. Quiere decir que cualquier punto que yo tome más chico que 3, esto me va a dar negativo.
Ahora me voy a la derecha del 3, por ejemplo en 4. 4 menos 3, 1 positivo. Quiere decir que después de 3, todos los números me van a dar como resultado positivo. Analicemos ahora el denominador. Punto crítico 2, así que lo que pase a la izquierda de 2 es lo opuesto a lo que pasa a la derecha de 2. A la izquierda de 2, por ejemplo, más chico que 2, 1, o más fácil, 0. 2 por 0, 0, 4 menos 0, 0. 4, positivo. Vamos del otro lado del 2, un número mayor que 2, por ejemplo 3. 2 por 3, 6, 4 menos 6, menos 2. Quiere decir que del otro lado del 2 me da siempre negativo. Y ahora aplico regla de signos. Menos por más, menos, menos por menos, más por menos, menos. Y ahora me fijo en la inecuación. Esto tenía que ser negativo o 0. El 0 va a ser en el 3. Y lo negativo pasa en este intervalo, en este intervalo. Esta sería la solución. Desde menos infinito hasta 2 abierto, unión de 3 a más infinito, con el 3 cerrado. Es decir, escrito algebraicamente, de menos infinito a 2 abierto, unión de 3 a más infinito cerrado. Y así se resuelve un ejercicio de este tipo.